Un soldado bajo observación especial. Un sistema de quests que nadie más puede ver. Un cuartel donde la comida era un castigo diario. Y una verdad enterrada sobre la muerte de un padre que empezó a salir a la superficie con cada misión completada. La leyenda del cocinero del ejército prometió desde el primer episodio que sería más que una comedia de cocina en el ejército. Prometió que debajo del humor, de las salchichas quemadas y de los soldados levantando la cuchara con horror, había una historia sobre el duelo. La corrupción y lo que significa encontrar un propósito en el lugar donde menos lo esperabas. 12 episodios después, esa promesa se cumplió. Bienvenidos. Hoy les traemos el resumen completo y el final explicado de la leyenda del cocinero del ejército. Spoilers totales desde el primer segundo. Empezamos. Disponible en Viki Rakuten y HBO Max. Episodios, 12, de aproximadamente 60 minutos. Director, Ho Nam-jong. Guionista, Choi Ra-yeon. Basada en, novela web Becoming a Cooking Soldier Legend de J. Robin Naber. Géneros, comedia militar, fantasía, lit RPG, drama humano. Elenco principal. Park Hyun como Kang Seon-hae. Jung Kyung-go como Park Jae-yeon. An Dong-e como Cho Ye-rin. Lee Hon-nae como Jung Dong-jeon. Lee Sang-ji como Capitán Wang Seoko. John Bon-bin como Bak Chun-ik. La leyenda del cocinero del ejército llegó con una propuesta que en el papel sonaba específica y un poco loca, un drama de servicio militar coreano mezclado con el lit RPG. El sistema de quests y niveles de los videojuegos, con la cocina como campo de batalla. Lo que nadie anticipó completamente es que esa combinación absurda iba a funcionar como envoltorio para algo con mucho más peso emocional, la historia de un chico de 22 años que perdió a su padre. Que entró al ejército para escapar del dolor, y que sin quererlo encontró en la cocina de un cuartel remoto el lugar donde procesar ese duelo. La serie encontró desde el principio su tono más difícil, hacer reír sin perder el hilo de algo que duele de verdad. Los soldados vomitando por la sopa de Dong-jeon, el capitán Wang fingiendo ser un gourmet mundial desde una base en el medio de ninguna parte. El sargento Jae-yeon inventando glorias pasadas como pandillero de Yeosu que nadie puede verificar. Toda esa comedia existe al mismo tiempo que Seon-hae está procesando que su padre murió y que esa muerte puede no haber sido un accidente. La crítica lo articula perfectamente. Lo que empezó como una comedia fantástica sobre cocina militar se convirtió gradualmente en algo mucho más grande. Debajo de las bromas, las porciones exageradas y las misiones de juego había una historia sobre liderazgo, responsabilidad, heridas familiares y encontrar propósito en lugares inesperados. Los personajes. Kang Seon-hae, el soldado que cocinó para sobrevivir. Park Hyun interpreta a Kang Seon-hae con una naturalidad que hace que el arco del personaje, de recluta aislado y desconfiado a cocinero legendario que pelea por su cuartel, se sienta ganado en lugar de dado. Seon-hae nunca quiso ser cocinero. Su padre lo era, un cocinero extraordinario cuyo sueño era que su hijo también lo fuera. Seon-hae eligió no seguir ese camino, en parte por rebeldía adolescente y en parte porque las circunstancias económicas de su familia nunca le dieron el lujo de elegir lo que quería. Cuando llega al cuartel Ganglim y el sistema de quests aparece frente a él, su primera reacción es resistencia. Lo acepta porque no tiene otra opción, no porque lo quiera. Esa resistencia inicial es lo que hace que su transformación sea creíble. No es alguien que descubrió una pasión oculta. Es alguien que aprendió a través de la práctica forzada que su padre tenía razón, y que llegar a esa conclusión le costó 12 episodios de trabajo real, de errores, de quests que parecían imposibles, y de un sistema que al final le quitó todo lo que le había dado. Park Hyun tomó clases de cocina durante 3 meses antes del rodaje para que sus habilidades con el cuchillo fueran auténticas en los primeros planos del rango legendario. Ese nivel de compromiso se nota en cada escena de cocina de la serie. Jung Dong-jeon, el peor cocinero que enseñó las lecciones más importantes. Lee Hon-nae interpreta a Dong-jeon con una energía que robó muchas de las escenas más divertidas de la temporada. Dong-jeon es el tipo de personaje que el drama coreano hace bien cuando se lo propone, alguien que parece completamente inútil en la superficie y que resulta ser esencial de maneras que nadie esperaba. El hombre que lleva meses envenenando a sus compañeros con comida inexplicablemente terrible se convierte en el mentor involuntario del protagonista. No porque tenga habilidades que enseñar, no las tiene. Sino porque su presencia, su terquedad y su disposición a seguir intentando aunque todo le salga mal son exactamente el modelo que Seon-hae necesitaba ver para entender que el fracaso no es el punto final. El cierre del arco de Dong-jeon, recibir por primera vez en una década el reconocimiento que su servicio nunca le trajo, es uno de los momentos emocionalmente más limpios de todo el final. Cho Ye-rin, la teniente que aprendió a ver. An Dong-e interpreta a Cho Ye-rin, y su arco es el que la serie usó para hablar de algo que el drama militar coreano raramente discute con esta honestidad, la experiencia de las mujeres en el ejército. Ye-rin no llegó al ejército por vocación. Llegó porque el ROK le pagaba la matrícula universitaria y le daba ventaja en empleabilidad. Y en Ganglim, que describe como un exilio, su única misión era sobrevivir sin hacer ruido hasta que llegara su traslado. Los soldados la ridiculizaban. Los superiores la ignoraban. Y cada vez que intentaba ganarse el respeto, lo que recibía era más de lo mismo. Seon-hae la cambia. No con un gesto heroico ni con una declaración. Con el simple hecho de resolver problemas, de demostrar que el cuartel que ella supervisaba podía funcionar diferente. Y eso, que parecía solo un argumento de trama, es en realidad lo que hace que Ye-rin decida quedarse cuando tiene la oportunidad de irse. El ensemble del cuartel Ganglim. Park Hae-yeon de Jung Kyung-go, el sargento veterano que nunca ascendió y que lleva años siendo el alma caótica del cuartel, es el personaje de apoyo más querido de la serie. Cada escena suya con el capitán Wang es una pequeña obra de comedia de situación. Y su evolución desde obstáculo cómico hasta el que más rápido entendió el valor de Seon-hae es uno de los arcos más satisfactorios de la temporada. El capitán Wang Seoko de Lee Sang-ji, que llegó como cameo y se quedó toda la temporada, es el ejemplo más claro de por qué algunas decisiones de producción se toman sobre la marcha.
Su presencia añadió una capa de comedia corporativa militar, el superior que finge saberlo todo y que no sabe nada, que la serie no habría tenido si el cameo hubiera sido lo que se planeó originalmente. El punto de partida, duelo, fracaso y un sistema de quests. Seon-hae llega al cuartel Ganglin marcado desde el principio. Mejor recluta de su promoción, pero con historial de salud mental que lo convierte automáticamente en soldado bajo observación especial. Nadie lo quiere. Nadie confía en él. Lo mandan a la cocina, el destino de los soldados que nadie sabe dónde poner. Don Yeon, el cocinero titular con gusto atrofiado y técnica inexistente, lo recibe con la misma entusiasmo con que recibiría una plaga. Y entonces aparece la pantalla. Solo Seon-hae puede verla. Solo Seon-hae escucha la voz. La primera misión es simple, cocinar el estofado de la cena. Hacerlo bien. Rango legendario. Lo que nadie le explica todavía, lo que Seon-hae descubre con la misma velocidad que el espectador, es que el sistema de quests no es solo un juego. Cada misión completada desbloquea no solo habilidades culinarias sino información. Y esa información apunta en una dirección que cambia completamente la razón por la que está cocinando. La muerte de su padre no fue un accidente. Hubo una adquisición fraudulenta de equipo militar. Hay personas en el ejército, personas dentro del sistema que rodea a Seon-hae, que sabían lo que pasó y que tienen razones para que eso nunca salga a la luz. Y el sistema de quests, que parece diseñado para hacer un mejor cocinero de un recluta perdido, en realidad está desbloqueando los archivos encriptados que prueban exactamente eso. La comida como lenguaje y como arma. Lo que la serie construye en sus episodios centrales es una de las relaciones más interesantes entre cocina y narrativa que el drama coreano ha producido. Cada plato que Seon-hae prepara tiene consecuencias que van más allá del comedor. El estofado que hace que los soldados más cínicos del cuartel bajen la guardia. El desayuno que convierte una mañana de disciplina militar en algo parecido a un hogar. El plato especial que Seon-hae prepara para el visitante del batallón cuando el futuro de Ganglin está en juego, y que produce en el inspector una reacción que ninguna inspección formal habría producido. La serie usa esa idea con consistencia. La comida bien hecha no solo alimenta. Abre. Hace que las personas bajen defensas que llevan años construyendo. Y eso, esa capacidad de la buena comida para hacer vulnerables a las personas de maneras que el poder y la autoridad no pueden, es el superpoder real de Seon-hae, más allá de cualquier rango legendario. La corrupción debajo de la superficie. A medida que el sistema de quests revela más información, el panorama de lo que pasó con el padre de Seon-hae se vuelve más claro y más oscuro simultáneamente. La adquisición fraudulenta de equipo militar, materiales defectuosos que costaron vidas y que fueron encubiertos por una cadena de oficiales que priorizaron el dinero sobre la seguridad de los soldados. Es el crimen que está en el centro de todo. Y la muerte del padre de Seon-hae no fue un accidente, fue el resultado de que él sabía demasiado y de que las personas equivocadas lo descubrieron. Esa revelación, que el sistema al que Seon-hae se unió para escapar del dolor de la muerte de su padre es también el sistema que causó esa muerte, es el giro más perturbador de la temporada. Y la manera en que la serie lo maneja, sin convertirlo en un thriller de venganza puro sino dejando que coexista con la comedia y el calor humano del cuartel, es su mayor logro narrativo. Ganglin amenazada. La amenaza de cierre del cuartel Ganglin llega en los episodios finales como la crisis que lo une todo. Un funcionario militar corrupto quiere clausurar el cuartel bajo el pretexto de que es ineficiente. Pero la razón real es que Ganglin está demasiado cerca de donde están enterradas las pruebas de la corrupción que el sistema lleva años protegiendo. Esa amenaza convierte el final de la temporada en algo con dos capas simultáneas, la competencia de cocina que puede salvar el cuartel. Y la investigación que puede exponer a quienes destruyeron la vida de la familia de Seon-hae. El sistema desaparece, y Seon-hae queda solo. El episodio 12 abre con Seon-hae ya preparado para la competencia de cocina que va a determinar el futuro de Ganglin. Y entonces ocurre lo que nadie esperaba, el sistema de quests, que ha estado con él desde el primer episodio, que le dio las habilidades, las recetas y la información que necesitaba, desaparece. No gradualmente. De golpe. La pantalla se apaga. La voz se calla. Y con el sistema van también las habilidades que Seon-hae adquirió a través de él, las recetas desbloqueadas, las técnicas que el rango legendario le enseñó, todo lo que el sistema le dio en lugar de lo que él mismo construyó. La devastación inicial es real y la serie no la suaviza. Seon-hae entra en pánico. Su confianza colapsa. La competencia es en horas y no sabe si puede hacer algo sin el sistema. Y entonces su equipo entra. Don Yeon, Chae-young, Jerrin, el Capitán Wang, cada uno llega con su propia versión de lo mismo, que el sistema le dio las herramientas pero el trabajo lo hizo él. Que nadie más completó esas quests. Que nadie más se quedó despierto hasta las 3 de la mañana refinando recetas que no pedían ser refinadas. Que el rango legendario no lo creó el sistema, lo creó Seon-hae usándolo. La competencia, el plato que habla por todos. En la competencia, el oponente de Seon-hae presenta un elaborado plato de cocina francesa. Técnica impecable. Presentación perfecta. El tipo de plato que en cualquier competencia gastronómica convencional ganaría sin discusión. Seon-hae prepara un plato de comida casera coreana simple. Cuando los jueces le preguntan por qué eligió eso en lugar de algo más ambicioso, su respuesta es la más honesta de toda la serie. La comida casera tiene un significado especial para los soldados que pasan meses lejos de sus familias. No es el plato más técnico. Es el que más duele de extrañar. Los jueces lo prueban. Y algo en ese plato, algo que no está en ninguna receta del sistema, que no puede clasificarse como rango legendario ni como ningún otro título, hace que recuerden sus propias infancias. Sus propias madres. Sus propias cocinas. Seon-hae gana. Y mientras cocina, ve a su padre. No como alucinación dramática, como recuerdo. El hombre que soñó con que su hijo cocinara, que pasó años tratando de que Seon-hae entendiera que la cocina no era solo alimentar sino cuidar, le dice algo que la serie guardó para este momento.
que los verdaderos cocineros se forman a través de la perseverancia y la experiencia. No a través de sistemas. No a través de atajos. La corrupción es puesta, y lo que Seon Jae recibe. La victoria en la competencia salva a Gang Lim. El argumento del funcionario corrupto para clausurar el cuartel colapsa. Y con el cuartel salvado, la investigación que el sistema de quests fue construyendo episodio a episodio llega a manos de las personas correctas. Los archivos encriptados que el sistema desbloqueó, la evidencia de la adquisición fraudulenta, la cadena de responsabilidad por las muertes que esa adquisición causó, el nombre de los oficiales que encubrieron todo. Son entregados formalmente. Las personas responsables enfrentan consecuencias. Para Seon Jae, ese momento tiene un peso específico que la serie maneja con la discreción correcta. No es una escena de catarsis dramática. Es algo más tranquilo y más real. Seon Jae recibe los archivos encriptados que le permiten ver a su padre como algo distinto a un misterio. Como alguien que sabía la verdad, que intentó hacer lo correcto, y que murió por eso. La crítica lo captura con precisión. El episodio gana más limpiamente en su cierre emocional. Don Yeon recibiendo el respeto que una década de servicio sin reconocimiento nunca le trajo. Seon Jae recibiendo los archivos encriptados que le permiten recordar a su padre como algo más que un misterio. El sistema regresa, y Seon Jae elige quedarse. Al final del episodio, el sistema de quests vuelve. La pantalla aparece. La voz regresa. Y esta vez ofrece algo diferente, la opción de continuar. Seon Jae no necesita pensarlo mucho. Se queda. No porque no tenga otra opción, sino porque Gang Lim, que llegó siendo el lugar al que nadie quería ir, se convirtió en el lugar donde encontró lo que necesitaba encontrar. Las amistades que no buscaba. El propósito que no sabía que le faltaba. Y la respuesta a la pregunta que trajo al ejército sin saber que la traía. El final no es el regreso del sistema como rescate. Es Seon Jae eligiendo activamente seguir en el lugar que lo transformó, ahora sabiendo que las habilidades que tiene son suyas, no prestadas. La leyenda del cocinero del ejército es una de las series más sorpresivamente ricas del primer semestre de 2026. Y eso no era obvio desde el primer episodio. Lo que funciona de manera extraordinaria. El balance de tono. Mantener la comedia y el drama simultáneamente durante 12 episodios sin que uno aplaste al otro es difícil. La serie lo logra porque tiene personajes suficientemente construidos para que el humor emerja de ellos y no de situaciones artificiales. Cuando Don Yeon hace algo ridículo, es ridículo porque es Don Yeon, no porque el guión necesitaba un chiste. El arco de Seon Jae. Park Hyun construyó un personaje cuya transformación es completamente convincente porque está anclada en el trabajo. No hay revelaciones mágicas. Hay quests completadas, noches sin dormir, platos que fallan antes de salir bien, y un sistema que en el momento más importante desaparece para demostrar que el verdadero progreso siempre fue del protagonista. La decisión de quitar el sistema antes del clímax final. Es el movimiento narrativo más valiente de toda la temporada, y el que más dividió al fandom antes de que se viera cómo se resolvía. Quitar el sistema es quitar la muleta. Es decirle al espectador, lo que viene después es completamente de Seon Jae. Y esa apuesta paga exactamente lo que prometía. El ensemble del cuartel. La crítica lo señala como uno de los mayores activos de la serie. Cada personaje secundario tiene suficiente historia propia para que importe lo que le pasa, y el cierre de cada arco en el final. Especialmente el de Don Yeon, tiene el peso emocional que solo se puede construir con 12 episodios de consistencia. Lo que tuvo sus limitaciones. El arco de corrupción fue el más inconsistente en términos de ritmo. Algunos episodios lo desarrollaron con precisión y otros lo dejaron en segundo plano de manera que no siempre fue clara. El final lo resuelve satisfactoriamente, pero hay momentos de la temporada central donde esa historia parecía existir solo cuando la comedia necesitaba un descanso. El romance entre Seon Jae y Jerrin, que la serie sembró con cuidado pero que llegó al final sin el espacio que merecía. No es que no estuviera, estaba. Pero quedó como uno de los hilos que el final resolvió más rápidamente de lo que la construcción anterior justificaba. El veredicto. Una de las series más originales del año, no porque su concepto no tuviera precedentes sino porque usó ese concepto para decir algo genuinamente nuevo sobre el duelo. El propósito y lo que significa encontrar un lugar al que pertenecer cuando creías que ya no tenías ninguno. La leyenda del cocinero del ejército fue 12 episodios de un chico que llegó al ejército huyendo de su duelo y que encontró, en la cocina del cuartel que nadie quería. La respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. No necesitaba el sistema para ser cocinero. Necesitaba el sistema para descubrir que ya lo era. Disponible completa en Viki Rakuten y HBO Max. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campanita. Hasta la próxima.